En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos padres, queridos terciarios en la familia más íntima de la Fraternidad San Pío X, queridos fieles, hoy tenemos la alegría de festejar el día que la Iglesia ha asignado a San Pío X, al Papa San Pío X como patrono de nuestra congregación, la fraternidad sacerdotal que lleva su nombre, Fraternidad Sacerdotal San Pío X. El Papa murió el 20 de agosto de 1914, ya son 109 años de su muerte, de su fallecimiento. Es una alegría para nosotros tenerlo como patrono, particularmente viendo cómo la providencia inspiró, uno puede decirlo ya después de los años que han pasado, de la fundación de la Fraternidad San Pío X, cómo la providencia inspiró realmente a Monseñor Lefebvre para poner a San Pío X como patrono, de tal manera que podemos ver nosotros la influencia tan real, tan verdadera que ha tenido este santo con nuestra querida familia, con esta porción, con esta partecita que ha querido mantenerse fiel por la gracia de Dios a la verdadera fe, a los sacramentos de siempre, cómo ha influido para esto y también cómo también San Pío X influyó para que Monseñor Lefebvre reflejara en sus dichos y sus escritos prácticamente el mismo pensamiento, dicho por supuesto con otras palabras, pero reflejó y quiso lo mismo que quiso San Pío X para sus sacerdotes, para los miembros de la fraternidad y también por supuesto lo que quiso para los fieles, particularmente, especialmente aquellos que han querido consagrarse de una manera especial para ser miembros, para ser parte de esta familia, formando parte de la Tercera Orden. Ustedes saben que la Tercera Orden es esta familia propiamente, este grupo que también fundó Monseñor Lefebvre, por el cual ciertas personas se comprometen a vivir del espíritu de la Fraternidad San Pío X, a cumplir con sus fines y a cumplir con ciertas condiciones, ciertas actividades o características. ¿Para qué? Para poder llevar simplemente una vida más cristiana, una vida en la que buscan con mayor compromiso, podemos decir, la santidad en esta tierra. Y si tuviéramos que resumir en qué consiste esta acción de los miembros de la Tercera Orden, podemos ver reflejada esta familia en lo que el Papa San Pío X concibió como la acción católica. Él se preocupó por este movimiento de personas e instituciones que buscaban, pues, como él mismo se propuso desde el comienzo de su pontificado, buscaban instaurar todas las cosas en Cristo. Él se preocupó en primer lugar por el catecismo, para que los fieles aprendieran bien el catecismo. Para eso escribió su primera encíclica relacionada con este asunto. Se preocupó por sus sacerdotes, escribió una encíclica relacionada con la santidad sacerdotal, en la cual da consejos muy valiosos, muy preciosos a los sacerdotes para que puedan conservar o recuperar su camino hacia la santidad, que es la fuente de la salvación de las almas. Y también se preocupó por el apostolado de los fieles, por el apostolado de los seglares,
resumiéndolo también en una encíclica que se llama Il Fermo Proposito, en italiano, en la que él justamente da esas pinceladas, esos principios a partir de los cuales los fieles pueden saber qué deben hacer para conseguir cada uno en su lugar, según el deber de Estado al que Dios, al que la providencia lo ha llamado, a conseguir ese reinado de Cristo. Les voy a leer un poco algunas líneas de esta hermosa encíclica. Dice el Papa San Pío X: «Anchísimo es el campo de la acción católica. Bien veis cuánto ayudan a la Iglesia esas centurias de católicos que precisamente se proponen reunir y concentrar todas sus fuerzas vivas para combatir por todos los medios justos y legales contra la civilización anticristiana, introducir de nuevo a Jesucristo en la familia, en la escuela, en la sociedad, restablecer el principio de autoridad humana representante de la de Dios, tomar muy a pecho los intereses del pueblo, cuidando de enjugar sus lágrimas, suavizar sus penas, mejorar su condición económica, defender por último y mantener con ánimo verdaderamente católico los derechos de Dios en todo y los no menos sagrados derechos de la Iglesia». Y finalmente el Papa va a sintetizar y va a enumerar esas actividades que pueden llamarse, que pueden denominarse con el nombre de acción católica. El conjunto de todas estas obras, alentadas y promovidas en gran parte por los seglares católicos y variamente trazados conforme a las necesidades propias de cada nación y las circunstancias peculiares de cada país, es precisamente lo que con un término más especial y ciertamente más noble suele llamarse acción católica o acción de los católicos, que en todo tiempo ha sido auxiliar de la Iglesia. Es esta función tan necesaria en la sociedad, puesto que la sociedad es como si fuera un ser humano compuesto de cuerpo y alma. El alma es la Iglesia y el cuerpo es el Estado, justamente, que es auxiliar de la Iglesia en esa función de llevar a todas partes, en todas las actividades, a nuestro Señor, hacer que nuestro Señor reine, en definitiva, que sean instauradas todas las cosas en Cristo. Y encontramos también, providencialmente, en Monseñor Lefebvre, tal vez dicho de una manera más sintética todavía, esta acción católica, ¿en qué se puede resumir? ¿Cómo se puede realizar sin perder justamente la dirección hacia la cual nos tenemos que dirigir, que conducir para llegar al cielo? ¿Cuál es el corazón de esta acción católica? ¿Qué es lo que le da fuerza a estas actividades que cada uno de ustedes debe realizar para poder en sus familias y en el mundo instaurar todas las cosas en Cristo? Monseñor Lefebvre, como ustedes saben, resumió esta obra de la acción católica en la misa, en la acción de la misa. Él mismo fue testigo, él lo dice, como en África, donde él estuvo tantos años como misionero, pudo ver los efectos sociales, los efectos, podemos decir, físicos, materiales, que vio reflejados él en la sociedad gracias a la Santa Misa, gracias a que se empezó a rezar en esos lugares de misiones la misa católica. Es lo que realizó justamente, lo que dio tantas gracias a muchas almas e hizo nacer y crecer tantas instituciones, justamente la acción católica. Dice Monseñor Lefebvre: he podido ver a estos pueblos, antes paganos y ahora cristianos, transformarse no solo espiritual y sobrenaturalmente, sino también físicamente
socialmente, económicamente, políticamente, transformarse porque esas personas de paganos que eran se hicieron conscientes de la necesidad de cumplir con su deber, a pesar de las pruebas y sacrificios, y entonces el pueblo se transformaba paulatinamente bajo la influencia de la gracia del santo sacrificio de la misa, y todos estos pueblos querían tener su capilla, la visita del Padre, visita que era esperada con impaciencia para poder asistir a la Santa Misa, poder confesarse y comulgar. Y es justamente lo que ustedes, queridos miembros de la Tercera Orden, y también todos ustedes, queridos fieles, intentan hacer: frecuentar en la medida de lo posible, lo que más se pueda, la Santa Misa, porque Monseñor Lefebvre nos dejó ese consejo tan sabio, tan cierto, tan certero, de la influencia que tiene la misa sobre nuestra misma alma para poder después llevar a nuestro Señor a donde vayamos. Pero fíjense, y esto es lo que quisiera subrayar, que Monseñor Lefebvre, para que no se perdiera de vista el principal sentido que tiene la fraternidad, más allá de todas sus obras, de todas las actividades exteriores que va realizando, hoy después de tantos años podemos ver cómo ha ido creciendo tanto en todo el mundo, con prioratos, con escuelas y con distintas obras, agrupaciones, para de a poquito ir santificando a las almas. ¿Cuál es el espíritu verdadero que debe regir a aquellos que quieren pertenecer a la fraternidad? Él, 10 años después de la fundación de esta congregación, en 1970, escribe estas pocas líneas, breves líneas, que él denominó el espíritu de la fraternidad. Él quería insistir, quería llamarnos la atención acerca de cuál es el espíritu que debe regir todas las actividades y las intenciones de la fraternidad. Ante todo, ha de quedar bien grabado en lo más profundo del corazón que es inútil el instrumento si no se ajusta a la obra que se trata de realizar. Esta es la frase del Papa, San Pío X, acerca del espíritu de la acción católica. Y vamos a ver que Monseñor Lefebvre plasmó esos mismos sentimientos en el espíritu de la fraternidad. La acción católica, puesto que intenta restaurarlo todo en Cristo, constituye un verdadero apostolado a honra y gloria del mismo Cristo. Para bien cumplirlo, se requiere la divina gracia, la cual no se otorga al apóstol que no vive unido a Cristo. Solo cuando hayamos formado la imagen de Cristo en nosotros, entonces podremos con facilidad comunicarla a nuestra vez a las familias y a la sociedad. Personas de piedad genuina, de firmes virtudes, de costumbres puras, de vida tan intachable que a todos sirvan de eficaz ejemplo. Si así no se está templado el ánimo, no solo será difícil que promueva el bien en los demás, sino que le será casi imposible proceder con rectitud de intención y le faltarán fuerzas para sobrellevar con perseverancia los desalientos que lleva consigo todo apostolado. El Papa insiste y aclara a los católicos que cualquier acción católica, cualquier actividad que desee realizarse va a ser estéril, no va a tener ningún fruto a los ojos de Dios si no está vivificada por la gracia de Dios, si los miembros de esa acción católica no se preocupan primero por hacer crecer en ellos mismos la acción de la gracia. Y Monseñor Lefebvre, justamente, también tiene ese mismo deseo en los miembros de la Tercera Orden y en todos los fieles. Él quiso insistir justamente en este espíritu que debemos cuidar o que debemos recuperar todos, los sacerdotes y los fieles, sabiendo cuál es la primera de las intenciones, el primero de los esfuerzos que debemos realizar
para que esta acción católica tenga su eficacia. El espíritu de la fraternidad es ante todo el de la Iglesia y por tanto sus miembros, sacerdotes, hermanos, hermanas, oblatas, terciarios, se esfuerzan por conocer cada vez mejor el misterio de Cristo. Descubriremos entonces lo que ha guiado a la Iglesia durante 20 siglos y comprenderemos la importancia que da al sacrificio de nuestro Señor. Él quiso insistir en que no perdiéramos de vista esta fuente tan infinita realmente de gracias que es la vida sobrenatural que se vivifica por el santo sacrificio de la misa. Y podemos decir que hoy día vamos viendo el fruto que tiene el haber querido cuidar los sacerdotes y los fieles el amor a la misa, la devoción a la misa, que es la fuente de nuestra vida sobrenatural. Esto es más anecdótico, pero he escuchado, los padres hemos escuchado de varios de los fieles nuevos que han llegado a esta iglesia y también a otros prioratos de la fraternidad, después del famoso coronavirus. Lo que han visto tantos fieles es justamente el amor que se tiene a la Santa Misa, la devoción que se le tiene a la misa, cómo en la iglesia se reza, cómo en la iglesia hay silencio, se respira, se vive ese espíritu sobrenatural, que es la fuente de atracción de todas las almas. Y así, de manera más sencilla, podemos decir, en esta época, se han ido acercando muchos fieles sin entender tal vez al comienzo la crisis de la iglesia o todos sus elementos, sino atraídos por nuestro Señor, atraídos por la gracia de Dios, por el sacrificio de la misa. Y por eso, para concluir, queridos terciarios, especialmente querido Rodrigo Becerra, que hoy va a hacer su ingreso en la tercera orden de la fraternidad, simplemente quisiera darle un consejo, y también a los miembros de la tercera orden, y más que un consejo, un pedido, una súplica. Y es la misma súplica que nos hacemos nosotros a nosotros mismos, los sacerdotes. Es necesario recuperar el espíritu de la fraternidad, saber que ustedes, como son miembros de esa familia tan querida por Monseñor y por la fraternidad, deben ser los primeros en reflejar ese espíritu que quiere la Iglesia y que quiere Monseñor Lefebvre. Fíjense que el espíritu es algo interior, justamente es algo que no se ve, que no se toca, que no se palpa, que no se reconoce fácilmente, pero se ve y se comprueba luego con los frutos. Es una tarea más bien oculta, más bien humilde y no tanto de aparecer. Si bien ustedes van a ver que en la ceremonia enseguida es muy solemne, por la cual una persona se hace miembro de esta congregación. Sin embargo, su deseo, el deseo de los miembros de la tercera orden, debe ser ese deseo de vivir del espíritu de la Iglesia, el espíritu de la vida sobrenatural, el espíritu del amor a la Santa Misa, que va a ser la fuente de todo su otro apostolado. Y más en particular, que las almas que llegan a esta iglesia, a este priorato, vean en ustedes, comprueben en ustedes ese espíritu y que los atraiga a nuestro Señor, que reconozcan en ustedes ese amor a la gracia, ese amor a la oración y ese amor a la misa, que seguramente se va a reflejar en la medida en que vivan ustedes de ese espíritu. Cuando a nuestro Señor le dicen: bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron, refiriéndose a la madre de él, a la Santísima Virgen, él respondió: bienaventurados más bien los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Justamente con esta frase nuestro Señor estaba afirmando que su Madre Santísima, la Virgen María, era más bienaventurada por haber vivido del espíritu de su misión de Madre de Dios que por el hecho de haber engendrado a nuestro Señor. Pidámosle entonces a ella esa gracia de vivir de este espíritu por intercesión de San Pío X para ser instrumentos fieles
de su gracia y de esa manera atraer a otras almas para que puedan acercarse a la tradición y de esa manera salvar sus almas. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.